tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy en un evento muy especial, en el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ha traído a consideración la presencia de muchos personajes, y entre ellos tenemos a un personaje de lujo el día de hoy, al juez Diego García Sayán, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente sigue siendo juez de la Corte. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí en el ambiente académico e institucional de México, porque realmente en medio de todas las enormes dificultades que tiene que enfrentar México frente a las amenazas de inseguridad, que en muchas ocasiones han llevado a resquebrajamientos institucionales y jurídicos importantes, aquí en México se han dado avances muy significativos, ¿no? Para que algo tan concreto como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se incorpore en la práctica y en el uso de los tribunales mexicanos para hacer de México una sociedad que, sin renunciar a su obligación de enfrentar el crimen y la violencia, preserve los derechos fundamentales y afiance sus condiciones democráticas. Excelente, me da gusto escuchar esas palabras proveniendo de usted, doctor. Y bueno, ahorita nos encontramos en un momento muy especial por el evento que nos trae a colación, que es el 152 extraordinarias sesiones de la Comisión, que es itinerante, como lo es la Corte Interamericana, que no se había realizado en su momento por una cuestión presupuestal, según había comentado el comisionado Felipe González. Díganos, ¿cuál es su opinión respecto a que la Comisión Interamericana retome este papel de realizar sesiones itinerantes para promover la presencia del sistema interamericano entre el público en general, a como lo hace la Corte Interamericana? Mira, me parece un paso muy positivo. Yo saludo esta forma a través de la cual la Comisión opta por acercarse a la gente. El sentido de los órganos interamericanos de protección, como la Corte Interamericana y la Comisión, es proteger los derechos de las personas, de los habitantes de nuestros países americanos, y no ensimismarse en unas estructuras a veces distantes geográficamente, sino acercarse a ella. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, desde la Corte Interamericana y yo mismo, para explicarle a la opinión pública, para conversar con amigos de los medios de comunicación, de manera que la gente entienda por qué está la Corte haciendo una sesión itinerante y por qué es importante que la gente conozca y participe. Porque los casos que llegan a la Corte, hablo aquí de la Corte Interamericana, estadísticamente siempre van a ser pequeños en comparación a las necesidades que puede haber en unas sociedades complejas con más de 500 millones de habitantes en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, en la medida en que las sociedades nacionales, la ciudadanía, la judicatura, las instituciones de otro orden como las procuradurías, fiscalías o policías conozcan esa jurisprudencia, pueden incorporarla en su práctica institucional, pueden incorporarla en su desarrollo como funcionarios y como ciudadanos. Y por eso es que es tan importante que se conozca lo que se hace, y por eso hacemos nosotros un esfuerzo que, en medio de todo y de las complejidades que a veces se tratan en nuestros casos, busquemos que nuestras sentencias sean cada vez más comprensibles y que no sean inteligibles solamente para las personas que también pueden leer citas en latín, en francés o en alemán, sino que cualquier ciudadano pueda saber de qué se trata con una sentencia de la Corte, que es de derechos humanos, y en consecuencia tiene que saber cómo explicarse. Doctor, en estos momentos nos encontramos en un momento sumamente importante en el interior de la vida del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con las nuevas vertientes que se han desarrollado al interior de la propia jurisprudencia interamericana, el control de convencionalidad que sigue siendo que se está construyendo por vía jurisprudencial e incluso por ciertos pronunciamientos en algunos votos de algunos de ustedes. ¿Cuál diría usted que son los nuevos retos que tiene en estos momentos la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las nuevas temáticas novedosas que ha tenido conocimiento? Mira, yo mencionaría tres aspectos, ¿no? Primero, el tema del control de convencionalidad, que es un proceso en desarrollo. La forma a través de la cual las autoridades, particularmente judiciales nacionales, incorporan en sus razonamientos la jurisprudencia de la Corte es algo que se está construyendo,
requiere más información, requiere mucho más debate, y yo creo que eso es un tema que naturalmente no está resuelto y debe de continuar siendo clave para la formación de la judicatura en particular, ¿no? Segundo, yo creo que la variedad de temas que se ha ido incrementando en los últimos años hacia los casos que llegan a la Corte da cuenta de un incremento de lo que podríamos llamar la demanda democrática. Hay más casos no porque haya necesariamente más violaciones a los derechos humanos, sino gente que hace 15 o 20 años no se le hubiera ocurrido que su caso podía ser visto por un tribunal internacional, hoy sí llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso han llegado casos que tienen que ver con propiedad privada, orientación sexual, mecanismos técnicos de fertilización in vitro y otros, ¿no? De manera que yo confío en que se vaya ampliando la temática, y eso no depende mucho del tribunal, que es una especie, como siempre lo digo, una especie de sala de emergencia de un hospital que tiene que atender lo que le llega. Nosotros no podemos priorizar unos temas sobre otros, ¿no? Eso segundo. Yo creo que el tercer reto es un reto más institucional, que tiene que ver con que en esta América Latina, que ha cobrado conciencia de que este espacio es importante, en donde nosotros sentimos que tenemos el respaldo de la sociedad y de la mayoría abrumadora de los gobiernos, eso no se ha traducido todavía en decisiones institucionales y especialmente presupuestales adecuadas, ¿no? Porque las condiciones con las que se siguen operando son aquellas en las que muchas veces necesitamos recurrir a la cooperación internacional, a países europeos, para que se permita con ello financiar los requerimientos presupuestales de la Corte. Hoy día América Latina es un área del mundo que ha crecido en su economía en los últimos 15 años, y no es pertinente que siga más esta mano mendicante latinoamericana para financiar nuestras instituciones creadas por decisión soberana, y creo yo que es uno de los retos importantes que yo confío que gradualmente se vaya resolviendo positivamente. Doctor, yo quería preguntarle, en su periodo como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuáles fueron los momentos o ciertos temas que usted más considera emblemáticos en el periodo que tuvo la presidencia? Mira, es inevitable pensar, no solo por estar acá en México, pensar en muchas experiencias importantes de México. Primero, las decisiones de la Suprema Corte sobre el control de convencionalidad, que han sido de enorme trascendencia para que los jueces federales de México sean informados por su Suprema Corte de que estas sentencias de la Corte Interamericana tienen que ser incorporadas en sus razonamientos. Eso lo vemos nosotros con enorme entusiasmo y con enorme respeto. Y creo que ahí hay una conexión que se ha producido con la sociedad y las instituciones mexicanas que acaso no se ha producido en otros lados. Y en segundo lugar, recuerdo con el corazón, digamos, latiendo intensamente cómo fue nuestro último periodo de sesiones aquí en el Distrito Federal hace poco más de un año, y cómo luego de pocas horas en las que el número de personas inscritas que quería asistir para ver como espectadores el periodo de sesiones fue tan grande que cuando llegamos a los 5 o 6 mil personas, en pocas horas hubo que cerrarlo. Sí. Y personas que además llegaron, porque muchas veces la gente se inscribe y dice, bueno, a ver, por ahí me tocará un certificado. No, aquí llegaron y terminó ese periodo de audiencias públicas, no con una sentencia que hubiera podido permitir explicar una reacción del público, sino terminó porque la audiencia terminó. Y eso concluyó con algo que nunca había ocurrido en un periodo de sesiones público de la Corte, que es una ovación por parte del público. Y no había estado Michael Jackson cantando, ni Ronaldo metiendo un gol, sino simplemente una sesión que tiene sus elementos tediosos de un tribunal internacional, pero que daba cuenta de algo que para mí es muy importante, más allá de lo emocionante del momento, es que cuando una institución o un proyecto se refuerza con la legitimidad que le da la sociedad y no solamente la legalidad que le da un tratado internacional, se hace mucho más sólido y se hace mucho más duradero en el tiempo y en el espacio. Y por eso yo creo que debe seguir siendo un reto del sistema interamericano estar cerca de la gente, explicar y explicarse siempre, saber responder
a las demandas de los medios de comunicación y de los sectores sociales y políticos y poder explicarse bien. Y si no se puede, quiere decir que hay algo que está marchando mal, ¿no? Doctor, algunas personas han estado vaticinando en los últimos tiempos la desaparición del sistema interamericano e incluso ha sostenido que ciertos sistemas, bueno, al interior, por ejemplo, del grupo de los estados bolivarianos o de la CELAC, existe la posibilidad de crear un sistema paralelo al interamericano y de esta forma incluso debilitarlo a partir de abandonar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, caso como ha ocurrido con Venezuela. ¿Qué podría respondernos ante estas dudas e incertidumbres que abordan a quienes conocemos o somos muy interesados en el sistema? Mira, amenazas cuando se avanza en la historia siempre han existido y existirán. Y a mí francamente nunca me han quitado el sueño, porque en el caso nuestro estamos viendo el fortalecimiento del sistema en medio de un contexto en donde muchos sectores huidizos, atemorizados por su propia sombra, decían que el sistema interamericano estaba siendo destruido y debilitado. Yo no lo veo así. Yo veo que el sistema interamericano hoy día tiene más enraizamiento con las sociedades que nunca en el pasado. Hemos logrado, en el caso de la Corte Interamericana, incluso en un contexto adverso, un incremento presupuestal significativo en los últimos 3 o 4 años. Y si bien puede haber por ahí matices críticos, opiniones o a veces adjetivaciones negativas, eso ha existido siempre en la medida en que hay intereses en conflicto, en la medida en que hay quienes puedan sentirse afectados por una decisión o una opinión, y eso es parte de un proceso, de un escenario democrático normal. Yo creo que el sistema interamericano existe, seguirá existiendo y está hoy día fortalecido, y que si hubiera otros esfuerzos en América Latina para que existan también mecanismos adicionales de derechos humanos, eso no habría que verlo como un elemento de competitividad, porque lo que tenemos nosotros en la Corte Interamericana es un tratado que ha establecido ciertas obligaciones, y eso ya es una criatura que está marchando y que es un poco difícil de sustituir. Si hubiera otros esfuerzos complementarios para reforzar este gran torrente de los derechos humanos, que nadie puede sentirse como que puede hacer un ejercicio monopólico en esa materia, yo no lo vería necesariamente como algo negativo. Doctor, yo recuerdo en un texto que usted participó por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, usted habla sobre la recepción del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Usted qué opina respecto a que ciertos estados efectivamente pueden realizar reformas constitucionales, o incluso puede existir una cláusula en su constitución que haga que las normas de fuente convencional, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tengan valor constitucional o supraconstitucional, realicen una postura con prácticas judiciales encaminadas a hacer que prevalezca su constitución respecto a los tratados, y en los casos en que las restricciones constitucionales pueden ser inconvencionales? ¿Qué opinión le merece ese tipo de prácticas a usted? Mire, yo creo que siempre este es un proceso vivo, ¿no? Es un proceso en el que hay percepciones, corrientes jurídicas diferentes, y no me sorprende que puedan haber puntos que uno pueda considerar en abstracto regresivos frente a una corriente prevaleciente hacia la globalización de estándares, de derechos y de prevalencia del derecho internacional. Pero busquemos siempre los resultados que puedan ser la luz en el fondo del túnel, porque si alguien interpreta que una norma constitucional debe prevalecer, veamos de qué se trata en cada caso concreto, porque ella, compatibilizada con otras obligaciones internacionales, con criterios que ya están establecidos en nuestras normas internas, como que, por ejemplo, el principio pro persona debe establecer que cuando hay una disyuntiva entre aumentar o reducir la protección de los derechos humanos, debe fallarse a favor de los derechos. Yo creo que ahí tenemos un registro bastante abierto de cosas que se tienen que ir resolviendo. Naturalmente, siempre van a existir tensiones, siempre van a existir corrientes que ven la realidad de manera distinta, acaso con añoranza de un pasado en el que el derecho internacional no existía o era considerado una norma, entre comillas, extranjera. Pero hoy día las propias reglas, no solamente de los derechos humanos, sino del comercio internacional, las reglas migratorias, hace que cada vez se desdibuje, no el sentido de patria, no el sentido de nación, que están perfectamente vigentes y válidos,
sino la necesidad de combinar esos ingredientes de nacionalidad con lo que puedan ser los valores y principios de protección de las personas que tienen hoy día por decisión de los estados soberanos, no porque así lo haya decidido la Corte Interamericana, el carácter de normas que se tienen que cumplir. Si en un caso específico hay un tema determinado que lleva a que en apariencia se está resolviendo en contradicción al ordenamiento internacional, finalmente, si hubiera víctimas en esos hechos, podrán acceder al sistema interamericano de derechos humanos y encontrar una respuesta si es que lo amerita y si tienen la razón, ¿no? Yo la pregunta la hice un poco atrevida en este aspecto porque con el ánimo de no ser abstracto y que usted no tenga que pronunciarse en el abstracto, como tampoco la Corte se pronuncia en abstracto, se la realizo porque, bueno, es una de las dudas que surge en muchas ocasiones al momento de hablar de la recepción del derecho internacional. Y es uno de los temas que surge cuando se habla de la aplicación del artículo 2 de la Convención y del contenido de la Convención de Viena. Porque muchos pronunciamientos de ciertos estados o de ciertos teóricos o académicos del interior de los estados han sostenido con qué valor, con qué ley o con qué fundamento la propia Corte Interamericana o un tribunal internacional se atreve a decirle a un estado que modifique su constitución. Yo creo que por ese aspecto es como una falta de entendimiento de la propia existencia del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, porque recuerdo usted lo decía, es de naturaleza subsidiaria, coadyuvante y complementaria. ¿Usted a qué atribuye este tipo de concepciones? Mire, yo creo que el mundo está lleno de claroscuros, ¿no? Y en algo que es tan dinámico como el derecho y la interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional, es explicable que haya matices y perspectivas que no necesariamente tengan que coincidir. Sin embargo, yo veo el bosque, ¿no?, que es tan importante para comparar lo que puede ser una situación como la presente, no solo en México, sino en cualquier otro país de América Latina, con la que pudo haber prevalecido hace 15 años, ¿no?, en donde a nadie se le hubiera ocurrido hace 15 años que un principio como el control de la convencionalidad podía ser materia de una discusión ya de matices y de discusiones hasta dónde llega y cuáles son los límites. En ese entonces, un tribunal internacional era considerado un tribunal extranjero y ajeno a las obligaciones constitucionales y legales de los tribunales nacionales. Hoy día no es así, no porque la realidad se haya modificado totalmente, sino porque ha habido un poquito más de conocimiento y de conciencia de que esos tratados existen como consecuencia de una decisión soberana de los países, ¿no?, y que al hacer del ser humano un ente esencial de protección, genera obligaciones para los estados y sus autoridades. Nada de eso va en desmedro de la autoridad nacional ni de la soberanía de los países o de una corte que pretende inmiscuirse en lo que son decisiones soberanas de los estados, sino en perfecta coherencia con esa decisión soberana que es la que creó la Convención Americana, la que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos miembros son elegidos por los estados, de manera que aquí no hay una especie de nube galáctica de extraterrestres que quiere imponerse a las soberanías nacionales, sino una modalidad de expresión de las soberanías nacionales que tiene naturalmente en otras ramas del derecho y de la vida cotidiana expresiones muy importantes, como son los acuerdos de libre comercio, los tratados sobre propiedad intelectual o de protección del medio ambiente, en donde en pleno siglo XXI nadie puede pretender que un Estado, por ser soberano, puede hacer lo que quiere afectando derechos de los demás en el propio país o en el resto del mundo. De manera que estamos en un proceso muy rico en esa dinámica, en donde ya ningún país pueda pretender, tal vez por ahí Corea del Norte, que el aislamiento frente a estándares, valores y criterios internacionales es viable, porque eso no lo es, ¿no? Doctor, bueno, para concluir esta entrevista, yo quisiera preguntarle, ¿qué tiene usted planeado en estos años que le restan como juez en la Corte Interamericana? ¿Y qué va a hacer posteriormente? ¿Qué tiene planeado? ¿Qué vuelve el regreso a la academia? ¿Qué es lo que está planificado? Mira, yo soy una persona práctica que se compromete de manera total e íntegra con los proyectos y actividades en las que está involucrada. Ahora mi tarea
es continuar desempeñándome como juez de la Corte hasta fines del próximo año, y a eso estoy y estaré abocado. Y como dicen algunos colombianos, amanecerá y veremos. Cuando vengan las nuevas circunstancias, veremos qué se plantea como retos en el plano académico, en el plano de desarrollo profesional. Pero sin duda yo no soy de las personas que se quedan calentando asiento, esperando que alguien le toque la puerta para ello. Pero yo creo que en esta experiencia que he tenido el privilegio de compartir la riqueza de una América Latina en pleno movimiento, he aprendido tanto que creo que he adquirido también la responsabilidad de compartir esa experiencia en ámbitos que puedan ser probablemente los académicos, y si alguna vez la hospitalidad de la Academia Mexicana me abre los brazos, tengan la certeza de que por aquí también estaré, en el DF o en cualquier otro lugar de este país tan querido y tan admirado. Pues tenga por seguro que pues, para los grupos académicos aquí en México pues será un privilegio tenerlo como usted como invitado, téngalo por seguro. Y bueno, solo me restaría pues expresarle mi agradecimiento de que nos haya podido otorgar esta entrevista, y solo pedirle unas palabras para el público en general, no solo de México, sino América Latina, que va a ver este video. Mira, yo creo que América Latina durante años nos hemos autoflagelado mirando los modelos, entre comillas, de desarrollos democráticos o económicos de otras regiones del mundo. América Latina no es ni condensa el mejor de los mundos, pero yo creo que en medio de lo que es la historia de la humanidad, América Latina ha sido gravitante en varios espacios fundamentales para generar instrumentos y conceptos en materia de democracia y de derechos humanos que no existen en otras regiones del planeta, en donde a veces, hablando mucho de democracia, han sido, sin embargo, caudal de grandes fenómenos genocidas, como fue también la propia Europa tan culta y civilizada en varias ocasiones a lo largo del siglo XX. De manera que mi mensaje es a partir de mi modesta experiencia, la autoestima latinoamericana, por el valor de la democracia, por el valor de la institucionalidad democrática, puede y debe existir, porque tenemos algo recorrido, tenemos algo que mostrarnos a nosotros mismos, y yo creo que ese cauce hay que utilizarlo para fortalecer eso que es una de las mejores cosas que tenemos en América Latina, y no la autoflagelación pensando siempre que las cosas se hacen bien en otras regiones del mundo, que la economía crece en el Asia, que la democracia se protege en Europa, cuando tenemos en América Latina también, felizmente, algo bueno que decir. Pues bueno, doctor, muchas gracias. En verdad, reitero mi agradecimiento por habernos otorgado esta entrevista, y esperamos poderlo entrevistar en una futura oportunidad si usted regresa a México. Cuando tenga menos tos que ahora, que es derivación de una gripe contraída en las alturas de mi país, del Cusco, en días pasados. Bueno, no se preocupe, esperemos que así sea, y bueno, esperamos poder seguir en contacto y darle seguimiento a su trayectoria, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Han llevado a resquebrajamientos institucionales y jurídicos importantes. Aquí en México se han dado avances muy significativos, ¿no?, para que algo tan concreto como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se incorpore en la práctica y en el uso de los tribunales mexicanos, para hacer de México una sociedad que, sin renunciar a su obligación de enfrentar el crimen y la violencia, preserve los derechos fundamentales y afiance sus condiciones democráticas. Excelente, me da gusto escuchar esas palabras proveniendo de usted, doctor. Y bueno, ahorita nos encontramos en un momento muy especial por el evento que nos trae a colación, que es el 152 extraordinarias sesiones de la Comisión, que es itinerante, como lo es la Corte Interamericana, que no se había realizado en su momento por una cuestión presupuestal, según me había comentado el comisionado Felipe González.
díganos, ¿cuál es su opinión respecto a que la Comisión Interamericana retome este papel de realizar sesiones itinerantes para promover la presencia del sistema interamericano entre el... ¿Qué tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy en un evento muy especial, en el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ha traído a consideración la presencia de muchos personajes, y entre ellos tenemos a un personaje de lujo el día de hoy, al juez Diego García Sayán, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente sigue siendo juez de la Corte. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí en el ambiente académico e institucional de México, porque realmente en medio de todas las enormes dificultades que tiene que enfrentar México frente a las amenazas de inseguridad, que en muchas ocasiones... Público en general, a como lo hace la Corte Interamericana. Mira, me parece un paso muy positivo. Yo saludo esta forma a través de la cual la Comisión opta por acercarse a la gente. El sentido de los órganos interamericanos de protección, como la Corte Interamericana y la Comisión, es proteger los derechos de las personas, de los habitantes de nuestros países americanos, y no ensimismarse en unas estructuras a veces distantes geográficamente, sino acercarse a ellas. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos desde la Corte